Espíritu Santo, Él se va a glorificar. Quiero que busquen su Biblia en el libro de Salmos, capítulo 119, versículo 147. Libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 147. Palabra de Dios, amén. Palabra de Dios, amén. Dice así la palabra de Dios en el Salmo 119, versículo 147. Dice así: me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Otra versión dice, la de Dios ha hablado, y dice: antes de amanecer me levanto a pedirte ayuda. He puesto mi esperanza en tu promesa. Dice de nuevo: antes de amanecer me levanto a pedirte ayuda. He puesto mi esperanza en tu promesa. Hermosa la palabra de Dios. El título de este mensaje es oración matutina. La oración matutina. Cuando hablamos de oración, entendemos que la oración tiene un poder extraordinario, algo sin igual, un medio en el cual Dios ha establecido con la intención de que el que le cree, el que le conoce, se acerque a Él. La Biblia dice que se encierre en su aposento y, cerradas las puertas, ore a su Padre que está en lo secreto. Su Padre que está en lo secreto lo recompensará en público. Pero la oración en sí tiene un poder extraordinario para afectar nuestra realidad, para afectar nuestro presente y poder transformar y cambiar nuestro futuro. Cuando oramos nos fortalecemos, pero también nos quebrantamos. Nos sentimos con paz, pero también a veces manifestamos nuestras debilidades. Muchas veces también manifestamos nuestras turbaciones a través de la oración. En la oración manifestamos nuestras alegrías y agradecemos, pero también pedimos por otros quebrantados. En la oración nuestro espíritu recibe fortalezas, recibe mucha alegría transmitida directamente de nuestro Creador. En la oración sentimos muchas fuerzas, pero a veces en la oración también nos hemos sentido solos. Sentimos que quizás el Señor pareciera que no nos escucha en la misma oración. La oración es el canal directo, puse aquí en resumen, de nuestro espíritu al Espíritu de Dios, e incluso donde el Espíritu mismo, dice la palabra, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Los grandes hombres de Dios, a través de la Escritura, ellos se intensificaron en este sentido de la oración. Pero en esta hora quiero tomar contigo y quiero que tú tomes este apunte en cuanto a la oración matutina, los eventos extraordinarios narrados en la Biblia en el momento de la cuarta vigilia según el Nuevo Testamento y en el momento de la tercera vigilia según el Antiguo Testamento, ya que el cronograma horario tuvo algunos cambios según los romanos en el Nuevo Testamento. La tercera vigilia en el Antiguo Testamento radica desde las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana, pero en el Nuevo Testamento abarca en el Antiguo desde las 2 a las 6 y en el Nuevo Testamento desde las 3 a las 6 de la mañana. Y en la Biblia narra muchos eventos extraordinarios. Y yo le decía: Señor, pareciera que fuera una casualidad, pareciera que fueran coincidencias, pero la Biblia no trabaja con coincidencias. La Biblia trabaja con tiempos proféticos, con momentos exactos, con momentos los cuales trastornan las obras de las tinieblas y hacen que el nombre de Dios sea glorificado. La Biblia resalta cosas en particular y es, por ejemplo, en las Escrituras dice cuando raya el alba en algunas ocasiones, en otras dice en la vigilia de la mañana. Y quiero que vayas conmigo allí en la palabra de Dios para que sigamos cada uno de estos acontecimientos, los cuales tienen poder en la oración matutina o en el momento de la mañana. La Biblia nos habla de un momento importante del cuidado de Dios.
Quiero que vaya conmigo al libro de Génesis, capítulo 19, versículo 15. Si me pueden ayudar allí en la pantalla sería de gran bendición. Lo voy a leer rápidamente. Dice: y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. El cuidado de Dios manifestado en una hora específica. Pudo haberlo sacado en cualquier momento, pero sencillamente lo hizo en un instante en el cual dice la escritura que estaba rayando el alba. Y a mí me llamaba la atención. Y hace mucho tiempo yo meditando en esta palabra, el Señor nuevamente en estos días, ya cuando llega la noticia que toca disertar la palabra, el Espíritu Santo lo trajo a memoria. Y yo dije: Señor, ¿cuál es la intención? La intención es que nosotros entendamos que en la oración matutina hay poder, pero también que en el Cairo de Dios, Dios a veces se manifiesta en estos instantes. La Biblia dice allí que Lot estaba en una ciudad que estaba contaminada, que estaba destruida por el pecado y tenía que ser destruida por los ángeles. Y dice la Biblia que aquellos ángeles tomaron a Lot y a su familia y lo sacaron de aquel lugar. Eso me da a entender a mí, también te da a entender a ti, que cuando tú oras, que cuando tú clamas a Dios, en esa hora, en ese momento, Dios puede moverse de una manera especial. Puede proteger a tu familia, puede proteger a tus hijos, sacándolo del terror, sacándolo del peligro, sacándolo de la destrucción, porque mi Dios es un Dios bueno. Y así como guardó a Lot en las horas de la mañana, también puede escuchar tu clamor para darte libertad y para libertar a los tuyos. Es extraordinario cómo el poder de Dios se manifiesta a estas horas. Yo decía: Señor, no es casualidad que a veces estamos durmiendo y se nos sacude la cama. En una oportunidad recuerdo tener un sueño muy sabroso, de eso que no provoca levantarse. Y recuerdo que algo me tomó del brazo y me sujetó fuertemente y me sacudió. Y en el momento yo pude abrir mis ojos, y cuando estaba en mi cama, en mi habitación, pude ver en la puerta de la habitación, pude ver una espada. Y el Señor me ministraba y me decía: es necesario que en este tiempo de guerra, que en este tiempo no es para estar dormido, es un tiempo para actuar, es un tiempo para orar, es un tiempo para interceder debido a las circunstancias, a las cosas que estamos viviendo, porque Dios nos quiere librar del peligro, nos quiere guardar de la maldad, nos quiere guardar de la destrucción. Pero es necesario estar humillado, pero es necesario estar en su presencia, porque mi Dios es un Dios que guarda, mi Dios es un Dios que cuida, y ese también es tu Dios. Aleluya. Es impresionante. Lo hace para el cuidado de Dios, según la cita que acabamos de leer. Pero también hay otras cosas más importantes que suceden en estos momentos en la escritura. También dice que para obtener una bendición y cambiar tu vida a algo mayor. Lo podemos ver en el libro de Génesis, capítulo 32, desde el versículo 24 al versículo 28. Dice que Jacob estaba solo. Quiero leerlo. Y dice que luchó con un varón hasta que rayaba el alba. Hasta que rayaba el alba, antes del amanecer. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no será más así tu nombre, Jacob, sino será llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Pero qué casualidad. Pudo haber hecho este llamado en cualquier otro momento, pero lo hizo en este momento para que tú y yo tomemos en cuenta este momento especial de que Dios es un Dios que a estas horas, cuando tú te arrodillas allí en tu habitación, el Señor puede cambiar tu historia. El Señor puede cambiar la historia de tu familia. El Señor puede cambiar la historia de tu hogar, la historia de tu matrimonio, la historia de tu trabajo. El Señor puede cambiarlo todo y cambiar tu nombre y llamarte Israel, llamarte una nación grande, llamarte un pueblo escogido, llamarte nación santa, pueblo escogido por Dios y para Dios. Lo hizo con Jacob. En ese momento también impresionante. También dice que para darte victoria y triunfo sobre el enemigo, según el libro de Jueces, capítulo 7, versículo 19. Mientras tanto lo buscan allí. Libro de Jueces, capítulo 7, versículo 19. Dice así: llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche,
cuando acababan de renovar los centinelas y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Un evento extraordinario. Estaba el pueblo siendo oprimido y dice la Biblia que Gedeón planificó un ataque y lo organizó exactamente para ese momento, para esa hora de la madrugada. Dice la historia que aquellos hombres estaban allí esperando, y cuando llegó Gedeón, dice, como dice la escritura, dice que hizo sonar y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos, y aquella gente se asustó. ¿Qué te quiero decir con esto? Que a veces nosotros, cuando estamos en la intimidad, cuando llegamos a esa oración matutina, tenemos que quebrantarnos, tenemos que estar allí quebrantados delante de la presencia de Dios, porque Dios te va a dar la victoria. Pero tú tienes que estar dispuesto a la batalla, tú tienes que estar dispuesto a la guerra, dispuesto en el momento de la oración, porque mi Dios te va a dar la victoria. También dice que para destrucción de fortalezas y lograr conquista. Me llamó la atención esta. Impresionante. Josué 6, capítulo 15. Josué capítulo 6, versículo 15. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Aquellos que parece estar cerrado, que no tiene entrada, Dios lo derriba. Muchas veces nosotros decimos: Señor, ¿cuál es la manera correcta? ¿Cómo yo podré lograr una u otra cosa? ¿Cómo yo podré dar con el clavo? ¿Cómo yo podré lograr el éxito que tú has prometido para mí? A veces yo me imagino y me meto quizás en la historia un poco, la mente de Josué al ver esa ciudad fortalecida, ver esa ciudad rodeada. Y yo hablaba en un momento, en una oportunidad, con mi hermano Rubén cuando veníamos de Miranda. Yo le decía: Rubén, el llamado que Dios tuvo con Moisés no es el mismo llamado que Dios tuvo con Josué. Dios llamó a Moisés con un propósito, para libertar, pero Dios llamó a Josué con la intención de conquistar. Pareciera lo mismo, pero no es lo mismo, aunque es el mismo Dios actuando en diferentes momentos. Uno lo llama con la intención de libertar, pero Dios llamó a Josué con la intención de conquistar. Y me llama la atención que cuando él se presenta en aquel lugar, en Gilgal, dice la Biblia que el ángel se presentó de una manera distinta, con una espada desenvainada en la mano. Y yo decía: Señor, qué impresionante es el poder de Dios cuando el ángel se revela. Que dice la Biblia que le dijo: mira, quítate las sandalias. Un llamado muy similar, pero un llamado con una intención diferente. Yo te voy a decir algo de parte de Dios en esta noche. Yo no sé qué es lo que Dios quiere contigo y cómo Dios te ha llamado, pero lo que sí te digo es que Dios te ha llamado para cosas grandes y cosas importantes, en la cual tú tienes que tomar la espada y también entender que las puertas, aunque parezca que están cerradas, aunque parezca que esté amurallado, aunque parezca que esté imposible de penetrar, Dios va a derribar esas murallas. Cuando tú te arrodilles, cuando tú te humilles, cuando tú pases allí a la intimidad, Dios va a derribar esas murallas en el tiempo perfecto. Es impresionante. Justo cuando rayaba el alba. También dice la Biblia en el libro de Éxodo que lo hizo para liberar al pueblo de sus enemigos. Éxodo capítulo 14, 24 al versículo 30. Dice así: aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego. Mira de dónde los estaba mirando. Y trastornó el campamento de los egipcios. Y quitó la rueda de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en todas sus fuerzas, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Impresionante. Me llama la atención que haya sido en este momento también donde Dios haya abierto el mar. Pero no nada más eso, sino donde Dios trastorna toda trampa del diablo contra los egipcios, contra los israelitas. Toda trampa de los egipcios contra los israelitas. Dios tenía trastornado aquel trabajo que el enemigo había hecho contra esta gente con la intención de destruirlo. Dice que lo vio desde la columna de fuego.
Y esto es impresionante, porque eso me da a entender algo a mí, que cuando nosotros oramos, que cuando nosotros buscamos al Señor, cuando nos acercamos a Él a la hora de la madrugada, cuando nos acercamos a Él, el Señor trastorna toda trampa del diablo que tiene contra tu vida. Todo plan satánico que el enemigo tiene contra ti se trastorna. Las cosas que te querían destruir pierden posición sobre tu vida, y reina el Señor Todopoderoso, aquel que abre el mar para ti, para que tú atravieses aquel lugar, para que tú camines en seco. El Señor está trabajando para ti. Dice la Biblia que los trastornó el trabajo del enemigo. Y yo sé y entiendo por el Espíritu que es un tema pesado, porque es un tema donde Dios nos pide demanda, donde Dios nos dice que nos entreguemos, donde Dios nos dice que tenemos que clamar. La Biblia dice algo en específico, dice que eres galardonador de los que le buscan. Mi Dios es un Dios galardonador de los que le buscan. Dios no galardona a gente que quizás no está dispuesto a pagar el precio. Es imposible. Dios es un Dios que bendice a aquellos que le buscan, aquellos que se entregan con amor, aquellos que hacen la obra de Dios con pasión, sabiendo que Jesús se entregó en la cruz del Calvario por amor a nosotros, porque eso es lo que nos tiene que mover, el amor de ese maravilloso sacrificio. Ese es el amor que nos tiene que encaminar hacia el lugar también de nuestra entrega, hacia el lugar también de nuestro sacrificio por su obra, porque la obra de Dios no se va a detener. Amén. Los egipcios querían detener la obra de Dios, la obra de ese pueblo llamado Israel, pero es imposible. Eso siguió adelante. Amén. También a estas horas Dios se mueve en lo sobrenatural y nos enseña a confiar en Él. Mateo capítulo 14 versículo 25. Ya voy a finalizar. Dice así, Mateo capítulo 14 versículo 25. Dice: mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Eso sucedió, todos lo sabemos y todos lo entendemos. Dice la historia que los discípulos estaban en la barca y Jesús se había quedado en la otra orilla. Dice que cuando llegó la cuarta vigilia, apareció Jesús caminando sobre el mar. Yo decía: Señor, pudiste haber elegido cualquier hora para caminar sobre el mar, porque tú eres Dios. Pero ¿por qué también o sea, no es un capricho? Porque también tu intención de que nosotros entendamos que esta hora es importante. ¿Cuál es la intención? Y el Señor me ministraba en el Espíritu y me decía: porque yo soy un Dios que se mueve en lo sobrenatural. Y la hora más importante, más pesada, más dura, donde está el mundo espiritual más activo, donde cambia de tiniebla a luz en el mundo físico, es la hora de la madrugada. Es la hora antes de que nosotros abramos nuestros ojos. Allí dice la Biblia que los discípulos estaban en la barca. Estaban en la barca y estaban turbados. Estaban en la barca y estaban asustados. Pero estaban en la barca. Pero faltaba algo en la barca. Faltaba el maestro. Y a veces a nosotros nos pasa esto, hermano Daniel. A veces también a nosotros nos pasa esto. Sabemos que estamos en la barca. La barca simboliza a la iglesia. Pero a veces en nuestro interior hay temores, en nuestro interior hay miedos, en nuestro interior hay dudas. Y el Señor conoce esto, pero tú tienes que presentarlos delante de Él para que Él pueda caminar en lo sobrenatural, para que Él pase por encima de las dificultades, para que Él pase por encima de las adversidades y así pueda conquistar tu corazón y así se pueda acercar aún más a ti. Aparta la duda, aparta la incredulidad. El Maestro está caminando en lo sobrenatural en este tiempo, porque Él va a levantar gente de este lugar y gente de esta iglesia y de todo el cuerpo de Cristo con la intención de que hagan la obra. Pero es necesario creer que estamos viendo un Dios sobrenatural que pasa por encima de la dificultad, que pasa por encima de la adversidad, porque Él necesita gente dispuesta, gente que le clame, gente que se arrodille, gente que ore, gente que busque la presencia de Dios, porque mi Dios es un Dios bueno. Bendito sea el nombre del Señor. Yo decía: Señor, ¿qué puedo decir acerca de la vigilia de la mañana? Sino hablar de nuestras propias experiencias. En una oportunidad, ya con esto quiero finalizar. El Señor, estando yo apartado hace muchos años, diría que 9 años aproximadamente, en una vigilia no de Dios, del mundo, recuerdo estar
con unos amigos en una fiesta normal, natural de la juventud de hoy. Y mientras estábamos en ese lugar, el Señor trató con mi vida de una manera especial. Yo decía que cuando Dios llama a alguien y cuando Dios se enamora de alguien, Él trata de buscarlo. Aún en lo más profundo, aún en lo más oscuro, el Señor llega. Pero el oído fino y el entender que Dios nos está buscando a veces tiende a jugarnos la contraria. A veces podemos pensar que es nuestra mente y que no es Dios que nos está llamando. Le voy a contar esto para que usted tome fuerza en cuanto a lo que es la oración. Y nunca, nunca deje de orar por lo que más usted ama. Nunca. Hermano, en una oportunidad estábamos en una fiesta. Llevamos un grupo de jóvenes. Salimos hacia otro lugar con la intención de consumir droga. Estábamos en una fila larga, muchos muchachos. Y la intención era dañar nuestra vida, contaminarnos con aquel vicio. No es fácil hablar de esto. Pero estamos en ese lugar y recuerdo que estaban 3 o 4 muchachos delante de mí. Y ya venía, como dicen por ahí, rodando aquella sustancia con la intención de destruirnos. Pasa a la mano de uno, pasa a las manos del otro, y ya yo estoy cerca. Y en ese momento yo sentí algo impresionante. Yo digo que esta experiencia transforma las vidas, y por eso es que la oración es poderosa. Hermano, la oración tiene un poder que es extraordinario. Yo recuerdo estar allí y recuerdo que oía la voz de mi madre en mi mente diciendo: Señor, si él está haciendo algo mal, sácalo de donde esté. No permitas que lo haga, no dejes que lo haga. Así, hermano, pero así como yo se lo estoy diciendo a usted. Eso yo lo escuché en mi mente. Yo decía: Señor, serán cosas mías, pero yo ni siquiera he consumido y ya estoy loco ya. Podría pensarlo, pero estaba sobrio, que era lo más impresionante. Y el poder de Dios y la oración de una madre. Y cuando Dios ve que una madre ora con la intención del amor hacia un hijo, tiene el poder tan extraordinario, hermano. Es algo impresionante. Yo escuchaba que mi mamá decía: Señor, sácalo donde esté. Tráelo a este lugar. Acércalo. Entonces de repente, hermano, yo dije: no quiero nada. En ese momento subí y me fui a mi casa, ya casi amaneciendo. Cuando llego, yo estoy creyendo en mi corazón que la puerta está cerrada. Voy con mi llave y cuando voy a abrir la puerta y empujo la puerta, está una señora que se llama Noris Río orando en la sala por un hijo que estaba perdido en el mundo. Parece que fuera cualquier cosa. Pero así, hermano, esa oración de la mañana tiene un poder transformador. Tiene un poder que redarguye. Tiene un poder que cambia y que es capaz de meterse hasta el último rincón con la intención de cumplir tu petición. Yo no sé por lo que tú estás orando. Yo no sé por lo que tú estás clamando. Yo no lo sé. Pero lo que sí te voy a decir es algo. Esta noche, antes de que amanezca, arrodíllate ahí y dile al Señor: aquí estoy peleando en pie de guerra, porque es que no me voy a rendir, porque es que yo sé que tú vas a cumplir lo que tú me has prometido, porque antes que raye el alba yo me voy a acercar a tu presencia y yo sé que tú vas a transformar a mi hijo, porque antes de que raye el alba, Señor, yo me voy a arrodillar allí en esa oración matutina y yo sé que tú te vas a mover sobre las aguas, sobre lo sobrenatural. Tú vas a sanar a esa persona que está enferma. Señor, aquí estoy en pie de guerra. Eso es lo que Dios quiere en esta noche. Por eso es que se ha armado todo este mensaje con la intención de que tú y yo entendamos esto. Anoche estaba pidiéndole confirmación al Espíritu Santo acerca de este tema. Y el hermano Alexander Aguilar publicó algo en su estado. Yo dije: Señor, si no es conmigo, es para mí. Hermano, me sorprendió. Él estaba esperando confirmación acerca de algo. Yo dije: Señor, si pone otro estado con la intención de confirmar lo que tú estás diciendo, este mensaje es tuyo. Hermano, él publicó un estado y a las 3 de la mañana publicó algo que decía: Dios está llamando gente a despertarse a orar a las 3, 4, 5 y 6 de la mañana. ¿Sabes por qué? Porque algo decías tú, David, y es que la gloria de Dios no la comparte con nadie. Dios va a libertar este pueblo cuando ve una iglesia arrodillada orando para que Dios liberte este pueblo. Eso es lo que va a pasar en este país. Así, hermano, así se lo digo en el nombre del Señor.
El Señor quiere gente dispuesta a orar para que las cosas cambien. Eso es lo que quiere el Señor. Y el Señor lo va a hacer. Porque con uno o con dos, Él lo va a hacer. Con uno o con dos, Él lo va a hacer. Porque Dios es un Dios que cumple sus promesas. Amén. Así que póngase de pie, vamos a orar en esta noche. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra.